nativa digital, las primeras en el país, y que bueno, cada día se instala más y más en el hogar junto a todos ustedes. ¿De qué me gustaría charlar, conversar, analizar y leer con ustedes en el día de hoy? Es raro que yo lea en una editorial, pero solamente los voy a ayudar a leer esto y después les digo de dónde es. La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que mediante los representantes que elijan a ese efecto dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. ¿Qué es esto? Es el artículo 129 de la Constitución Nacional. Constitución que fue reformada en el año 1994 y donde se incorporó este nuevo estatuto, si querés, de alguna manera innovador para la época, del status quo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque previo a la reforma del 94, la ciudad de Buenos Aires era territorio federal. Eso cambió a partir de la reforma de 1994. Para llegar a esa reforma de 1994, hubo un pacto entre Carlos Saúl Menem y el doctor Raúl Alfonsín, donde se delinearon con equipos técnicos de los dos partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, las cosas que eran trascendentes y que iban a marcar la vida de los argentinos en 30, 40 y 50 años hasta que se volviera a reformar de alguna manera la Constitución Nacional. Además de eso, que yo me acuerdo, lo había estudiado en Derecho Usual, en tercer año, tenía un profesor que le gustaba mucho la Constitución Nacional y nos hizo estudiar el proyecto de reforma antes de que la asamblea se terminara reuniendo en esa hermosa ciudad de Santa Fe, madre de todas las constituciones, como se llama habitualmente. El pueblo de la nación argentina tuvo la posibilidad de ir a elecciones para elegir sus convencionales constituyentes. Dentro de esos convencionales constituyentes, vaya si hubo capacitados convencionales, estuvo la doctora Elisa Carrió y la propia vicepresidenta de la Nación, dos veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Fueron convencionales constituyentes, se sentaron en las bancas en esa histórica ciudad de Santa Fe para debatir esta reforma del año 94. Con esto se le dio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy sigue siendo capital de todos los argentinos, un estatus similar, aunque no igual, al resto de las provincias argentinas. En este artículo de la Constitución se dice que se van a ir instrumentando convenios marcos para que la nación pueda transferirle y delegarle a la ciudad de Buenos Aires parte de las autonomías que hoy las provincias, por ser preexistentes, le delegaron a la nación y tenían, pero que la ciudad, por haber sido capital, no tenía, y que tenían que empezar a delegársele. Un tema que a Maximiliano no se le pasó por alto dentro de esta delegación de facultades, se lo he preguntado a legisladores y a funcionarios del gobierno de Macri cuando Macri era presidente de la nación, fue el traspaso del puerto de la ciudad de Buenos Aires, que hoy sigue siendo de gestión nacional, pero que debería pasarse a la órbita y a la gestión de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, por la conveniencia política y económica, los funcionarios de Macri nunca quisieron hablar del tema. ¿Cómo iban a pasar la principal fuente de recursos de los argentinos, es decir, el puerto en el cual hay importaciones y hay exportaciones de la ciudad de Buenos Aires, dárselo al manejo de el alcalde o el intendente o el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que tenga esos recursos y deje de tenerlo la nación? Macri no quería saber nada cuando era presidente, trasladarle eso al jefe de gobierno de la ciudad.
La realidad es que eso en algún momento es inexorable y va a tener que llegar. Como llegó la justicia y se traspasó, como llegó la policía y se traspasó, y como llegaron un montón de otros estamentos e instituciones que hacen que la ciudad autónoma de Buenos Aires tenga el status quo de una provincia más de la República Argentina, con un nombre distinto, porque se hizo este pacto de mezcolanza para llegar a la reforma del 94. Lo que no se entiende es poner en el tapete y en escena y en discusión hoy esta autonomía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se le puede decir desde los estamentos nacionales que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no tiene autoridad para manejar lo que pasa dentro de su propia ciudad con el tema de la seguridad, por ejemplo? Otra cosa es sí que lo hagamos responsables por el mal manejo de esa policía, pero no que no tiene la autoridad y la facultad para poder manejarla o hacer un operativo de seguridad, porque es una delegación de facultades que se le dio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el artículo 129 de la Constitución Nacional. Yo a veces creo que estos temas se ponen en agenda, como venimos poniendo en agenda Juncal y Uruguay, a lo largo de estas horas, para no hablar de otras cosas. La verdad, para distraer de alguna manera. El problema es que esta distracción se da lisa y llanamente para el círculo rojo, es decir, para que las personas más instruidas o que de alguna manera están en el día a día de las noticias y de la política, hablen de estos temas. Pero eso no le pasa a la gente. La gente sigue hablando de los aumentos que que le empiezan a llegar ahora en septiembre, de los que le van a llegar en el octubre, de cuánto va a ser el aumento de paritaria, de cómo van a llegar a fin de mes, etcétera, 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 etcétera. De dónde le va a venir un recorte, aquel que es discapacitado, qué complicación va a tener para poder implementar sus tratamientos, y miles de etcéteras. Entonces, yo diría, cuando hay temas, además no me quiero olvidar de otra cosa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya falló sobre este artículo 129 respecto a delegación de facultades y ya le dijo al Ejecutivo Nacional y al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires cómo debían instrumentarse a través de convenios el traspaso de ciertas facultades. Así que yo creo que la discusión está zanjada. Volver a esto es una cuestión de mirar mucho para atrás. Y hay otra cosa que me gustaría decir desde el sentimiento de vivir en la ciudad de Buenos Aires. Todos saben que yo soy de una provincia más y no dejo de sentirme todos los días de mi vida rosarino, santafesino, porque así lo soy, como dice la canción, santafesino de veras. La vida te lleva a vivir a otros lugares y me llevó a vivir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, hay algo que tengo que decir. Yo no siento que en la Ciudad de Buenos Aires me hayan discriminado, que en la Ciudad de Buenos Aires tenga una cuestión de que me hayan maltratado por ser rosarino o por ser santafesino. Por el contrario, es una ciudad de mente abierta, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad en la que si te gusta vivir y te adaptás a vivir, vas a vivir como cada uno quiera vivir y con muchísimas libertades. Por eso me gustaría decir que en este momento me da la sensación que distraer el tema para una cuestión histórica, remontándonos a la batalla de Caseros, a mí que me gusta la historia, lo discutimos, lo charlamos, lo hacemos. Pero punto y aparte, de acá para adelante. De acá para atrás es borrar con el codo, por parte de los convencionales constituyentes, lo que firmaron con la mano. Esto es el arranque. El análisis de la actualidad en la mañana de Radio Sónica. El arranque con Maxi Lecky.